Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar. La iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Con poder. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí, por mi nombre me llamaste. La fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed.
tu inagotable amor. Tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad. Tu inagotable amor. Es ahora en mí, al creerte, me haces fuerte, como eres, soy ahora aquí, mis temores desvanecen. Fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. El agua que sacia mi sed, tu inagotable amor. Tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor.
Muy buenas noches a toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Un saludo también muy especial a todas las personas que están en estos momentos por este medio, viéndonos y escuchándonos el mensaje que tenemos para hoy, miércoles. Recordemos siempre que de no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Vamos entonces para un texto bíblico que está escrito en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, el Evangelio de Lucas. Lucas, que fue escrito para todos los griegos, todo este evangelio, y está en el capítulo 14, versículos del 15 al 24, y dice la palabra del Señor: parábola del gran banquete. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces, el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por el día de hoy. Gracias por esta noche. Nuevamente pedirte que me llenes con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra. Pedirte que ilumine los ojos del corazón, los ojos del entendimiento a cada persona que hoy nos está escuchando, que hoy está mirando este canal, para ser llenos de tu presencia y llenos de tu palabra. Señor, quiero entregarte esta predicación delante de tu presencia, por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. El título de la predicación es Cuando nos disfrazamos de excusas. Recuerden aquí el título de que en la parábola del gran banquete, el Señor Jesucristo indudablemente envía invitaciones. Y los invitados, dice que las Sagradas Escrituras en el versículo 18 dice: pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. Indudablemente que hay un punto acá para analizar: las excusas, las disculpas. Y yo creo que tanto las disculpas como las excusas provienen de un problema muy grande en el hombre, que vuelvo a remontarme a la caída de Adán y que hace parte de la naturaleza pecaminosa. Recordemos que la definición de naturaleza pecaminosa o de carne es la tendencia que tiene el hombre de vivir separado de Dios. Es la única respuesta que tenemos a las excusas que el hombre siempre da. Ahora, nosotros nos excusamos y muy probablemente el origen de las excusas es la falta de compromiso. Y una persona que no tenga una falta de compromiso, falla también en algo que es importantísimo: la responsabilidad. Y cuando uno no tiene compromiso y no tiene responsabilidad, vienen las excusas, vienen las disculpas. Y el gran problema que nosotros y el hombre tiene es excusarse delante de Dios. Delante de Dios somos inexcusables. Y tenemos una problemática, pero muy grande con Dios. Porque ante el primero que nosotros vivimos excusándonos de no hacer lo que Dios nos toca, lo que Dios nos demanda hacer, como criaturas creadas por Dios a su imagen y semejanza, que es glorificarlo, que es alabarlo, que es adorarlo, que es amarlo, que es obedecerlo.
Como fallamos tanto en esas áreas, vivimos disculpándonos en toda el área espiritual. Falta muchísimo compromiso en todas las áreas, tanto en el área espiritual como en el área de los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios destruidos? ¿Por qué? Por falta de compromiso. ¿Cuántos padres de familia han sido demandados por sus madres y aún por sus hijos, de tal manera que la cantidad de demandas por alimentos que hay en nuestro país es impresionante? ¿Por qué? Hay falta de compromiso, hay falta de responsabilidad, y a la gente y al hombre hay que demandarlo, y aún demandado no responde. Y vienen las excusas: no tengo trabajo, porque hay veces hay gente que dice: yo mejor no me trabajo, no me empleo, porque si me empleo me embargan el salario para pagar lo que usted tiene que hacer, su responsabilidad de sostener un hogar, de sostener una familia, de educar unos hijos que son herencia del Señor. Fíjense ustedes que también tenemos una crisis profunda aún dentro de las iglesias. La crisis del liderazgo del hombre es que el hombre está evadiendo sus responsabilidades, evadiendo los compromisos que deberíamos tener con Dios, evadiendo verdaderamente el llamado que Dios le hace al hombre. Y notamos también en las iglesias que son muchísimo más la cantidad de mujeres que están dispuestas a pagar un precio alto por seguir a Cristo, por servirle a Cristo, que los hombres. Esto pasa en el hogar. El hombre debería ser el sacerdote de su casa, pero el hombre elude, evade, se excusa para cumplir su responsabilidad y desarrollar el compromiso que tenemos con Dios. Alguien dirá: yo no me comprometo. Sí tenemos compromisos con Dios, sí tenemos responsabilidades con Dios. Él es nuestro creador y Él nos lo ha dado todo. ¿Cuál es tu excusa favorita? Yo tengo una lista completa de excusas cada vez que debo hacer algo que no quiero. Estoy agotado, me siento mal, ya lo haré la próxima vez. No pasa nada, todos hacen lo mismo. Sé cuándo parar. Somos expertos en fabricar excusas. ¿Qué es una excusa? Es un argumento que se da para justificar algo. Ante Dios nosotros somos inexcusables. A veces nos cuesta hacer lo que tenemos que hacer, lo que toca hacer. Cuanto más nos cuesta hacer algo, indudablemente más nos excusamos. Y cuando más tenemos compromisos y responsabilidades, más nos excusamos. Fíjate que el sacerdote de la casa es el hombre, pero la que asume el papel de sacerdote en la casa muchísimas veces, en muchísimos lugares, es la mujer, por la ausencia de liderazgo en el hogar y porque evadimos nuestra responsabilidad. Es muy notorio que muchas veces nos llamen a dedicarle tiempo a la oración, pero no tenemos tiempo para orar. Ni individualmente, ni en pareja, ni en familia, ni congregacionalmente. Fíjense ustedes que aún nosotros volvemos a veces como domingueros. El miércoles de pronto no le vemos la importancia de escuchar la palabra. Y los miércoles muchas veces descendemos muchísimo en escuchar la palabra. Y hay excusas. Tengo frío, las tareas de los niños. Y bueno, tenemos una cantidad de disculpas y excusas. Estoy cansado, estoy agotado, realmente déjenme descansar. Los domingos muchas veces se presentaba frecuentemente de que las personas tenían compromisos deportivos. Entonces esos compromisos deportivos te quitaban el tiempo para congregarte. Entonces primero está el partido de fútbol, primero está el ciclismo, primero está el atletismo, primero está tu hobby, primero está ir al club, primero están las redes sociales, primero está el televisor, primero están los partidos, primero está otra cantidad. Nos inventamos cualquier excusa, de tal manera de no asumir nuestra responsabilidad espiritual con Dios, y mucho menos con nuestra familia, y mucho menos con nuestra esposa, y mucho menos con la iglesia, y aún con la sociedad. Pregunta: ¿cómo está la sociedad? Con una crisis de liderazgo tremenda. ¿Dónde está la base de la crisis de liderazgo? Dentro del núcleo de la sociedad, y el centro de la sociedad es la familia. Pero la familia, como está desintegrada, ahorita permiten familias entre homosexuales, entre lesbianas, toda la ideología de género, toda la transgresión de la palabra de Dios. No hay compromisos. No hay compromisos, no existe responsabilidad. Y al no existir compromiso ni responsabilidad, vienen las excusas. Menos mal que Jesucristo no era como nosotros. Jesucristo nos enseña en su palabra en 1 de Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él
sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Toda nuestra vida está basada en esta injusticia. Jesús se podía haber excusado, no tenía que hacerlo, pero por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad, por amor a su creación, Jesucristo murió por ti y por mí. Él había podido no hacerlo. Él, dice la palabra de Dios, que voluntariamente se rebajó, se hizo más abajo que los hombres, nació en una pesebrera, murió en la cruz del Calvario y resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. Pero ojo con esto, Jesucristo no evadió su compromiso, Jesucristo no evadió su responsabilidad. Yo vine a la tierra a cumplir la voluntad de mi Padre. Mi alimento es hacer tu voluntad, dice Jesús. Y entonces Jesucristo nos da un ejemplo tremendo de vida, un compromiso contundente, basado ese compromiso en el amor. No hay mayor compromiso que nos pueda mover a nosotros que el amor. No hay mayor compromiso que cuando uno se casa, hace los votos matrimoniales delante de Dios, pero lo hace por amor a su esposa. No hay mayor compromiso que uno haga las cosas por amor como lo hizo Jesucristo, porque Él murió por ti y por mí por amor. Y Él no se disculpó. Significa que la fuente completamente del verdadero y auténtico compromiso y responsabilidad viene del amor. Y por eso tenemos que llenarnos de Él. Separados de Él nada podemos hacer. Por eso es de que la humanidad está tan mal, porque está separada de Dios, y separada de Dios, ¿qué amor va a tener? ¿Qué amor va a tener? No tenemos excusas para no darle todo a Dios. Él nos dio la vida. Él nos rescató. Él nos salvó. Él nos da todo lo que tenemos. No tenemos excusas para no servirle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Dios ha volcado en nosotros todo. Y vuelvo a recordar esa oración tan tremenda en Primera de Crónicas, capítulo 29, antes de cuando David está reuniendo todos los materiales para la construcción del templo, que él no lo va a construir porque Dios no le va a permitir construir el templo a David, pero sí va a permitir que se lo construya Salomón. Sin embargo, en esa oración tan hermosa que David dice: Señor, ¿qué te podemos dar a ti si de ti todo lo hemos recibido? Si de ti todo lo hemos recibido. Absolutamente todo. Tu vida le pertenece a Dios, tu cuerpo le pertenece a Dios, tus emociones, el espíritu que Dios nos da, en el espíritu humano que Dios coloca, el Espíritu Santo que derrama cuando nacemos también de nuevo. Tus padres, la familia, tu esposa, tus hijos, todo nos lo ha dado Dios, aún todo el alimento que tenemos, aún el trabajo, las fuerzas para trabajar, los dones, los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado. Todo viene de Dios. Entonces vamos a entrar a un momento para analizar por las excusas, porque nosotros yo creo que somos expertos en las excusas. Pregunta: ¿cuántas veces te has excusado en tu vida? ¿Cuántas veces no hemos cumplido nuestros compromisos y nuestras responsabilidades y siempre nos vivimos excusando? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Yo creo que hemos perdido ya el número de veces que nos hemos excusado. Ya eso es elevado a la N, ya es una costumbre, ya es un hábito, ya es una forma de vida. Las excusas se volvieron en una forma de vida. Vamos entonces a analizar rápidamente el primer hombre creado en la tierra, que fue Adán. El primero que va a excusarse frente a las situaciones que tuvo que afrontar fue Adán. Recordemos que Dios le dio al hombre que disfrutara absolutamente de todas las bendiciones de estar en el paraíso, en el reino de Dios, en la presencia de Dios, disfrutar y gozar completa y absolutamente todo lo que Dios le había dado al hombre. Recuerden que lo único que Dios le dijo es: no comerás del árbol del bien y del mal. Sin embargo, ustedes recuerdan que Adán desobedeció, pero Eva fue tentada, fue engañada. Y entonces Satanás colocó en la mente de Eva que el día que comieres del fruto del bien y del mal serías semejantes a Dios. Y entonces, basado en un engaño de Satanás, Eva peca y comete la transgresión y come del árbol del fruto del bien y del mal, y son abiertos sus ojos y puede entender, o más que entender, tiene el conocimiento del bien y del mal. Posteriormente Eva le ofrece también la fruta a Adán, y Adán, en el libre albedrío puro que tiene el hombre en la creación, voluntariamente, sin que lo obligara, porque es que Eva no lo obligó, ni le sedujo, sencillamente le ofreció también el fruto del árbol del bien y del mal, y Adán
comió del fruto de la manzana que representa el fruto del conocimiento del bien y del mal. Frente a eso el hombre se siente desnudo y Dios lo va a llamar. Fíjate cómo Dios llama a la cabeza, llamó a Adán. En Génesis 3:11, el Señor le dijo a Adán, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Adán mira de un lado para otro. Y solo había un ser humano en todo el planeta. Así que ¿a quién mejor que echarle la culpa sino a un chivo expiatorio? Y le echa la culpa a la mujer, al regalo que Dios le ha hecho. Le echó la culpa a su mujer. Es que la mujer que tú me diste me dio de comer el árbol del bien y del mal. Adán elude su responsabilidad con una excusa y le echa la culpa a Eva, le echa la culpa a alguien. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado un chivo expiatorio, buscándole a quién le echamos la culpa de nuestra irresponsabilidad, de nuestra mala decisión? Nosotros tenemos que aprender a ser valientes, esforzados, y la valentía también representa algo fundamental del carácter, y es afrontar el costo de nuestras propias decisiones, tener el carácter de decir yo lo hice, tener el carácter de decir pedir perdón, tener el carácter de reconocer que yo he fallado, que no tengo por qué echarle la culpa a fulano o a fulana de tal. Hay gente que le dice, no, es que mi papá nunca me quiso, mi mamá nunca me quiso. Mi mamá quería al hijo mayor y verdaderamente a él sí le dio estudio, a mí no me dio nada, yo nací como con un pie izquierdo, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama. Siempre le echamos la culpa a las circunstancias, a la mamá, al papá, a la esposa, a la situación, a la pandemia, a toda la crisis. No, ¿a quién estás echando tú la culpa de todo lo que ha sucedido en la vida? Nosotros somos la sumatoria de nuestras propias decisiones. Adán eludió su responsabilidad con una excusa. No tenemos excusas para no ser sinceros con Dios. Y una de las características que Dios demanda en el hombre es ser sinceros. Tener carácter, ser valientes, esforzados, decir las cosas. Aun cuando nos hemos equivocado, tener el carácter de decir me equivoqué. Como cuando el hijo pródigo dice y recapacitó. Hay veces necesitamos mucho tiempo para recapacitar y darnos cuenta de que cometimos una falta, de que fallamos, de que nos equivocamos y que tenemos que asumir esa responsabilidad. Recuerda que el hijo pródigo se devolvió y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, sin embargo, así como un trabajador empléame en la finca, aún tus trabajadores comen mucho mejor de lo que yo estaba comiendo, despilfarré completamente, reconoció que había despilfarrado completamente toda la herencia, que la había malbaratado, que había sido un pésimo administrador, como nosotros. Hemos malbaratado todo lo que Dios nos ha dado. Aún el medio ambiente, ¿cómo lo hemos vuelto? ¿Cómo las vidas están destrozadas? ¿Cómo las vidas están afectadas? Un segundo ejemplo que creo que va a ser un campeón en las excusas es Moisés. Cuando Dios lo va a llamar, y probablemente le hace un llamado para ser el líder de Israel, que va a sacar al pueblo de Israel del yugo de Egipto. Y miren ustedes las excusas que Moisés le va a colocar a Dios. Vamos a mirar 4 excusas, que muy probablemente nosotros también podemos encasillarnos en alguna de ellas, o en 2 de ellas, o en 3 de ellas, o en todas las de ellas. Primera excusa, yo soy apenas un pastor. En Éxodo 3:11 dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Él se veía a sí mismo minimizado, él se veía a sí mismo con baja autoestima, él se miraba a sí mismo como que no era capaz, es decir, no, ¿quién soy yo? Yo no soy capaz, yo apenas soy un pastor de ovejas en estos momentos, después de que estuvo 40 años en el desierto formando Dios el carácter de él. Recuerda que él era impulsivo, colérico, fuerte, que él asesinó a un egipcio y que él le tocó huir y estuvo 40 años en el desierto, y esos 40 años en el desierto Dios estuvo trabajando el carácter de Moisés para volverlo el hombre más manso y humilde sobre la tierra. No habrá más un hombre más manso y humilde que mi siervo Moisés, dice Dios. Y a pesar de eso, que Dios le hace el llamado, Moisés dice, no, yo no soy, yo Señor, yo soy sencillamente un pastor. Otra segunda excusa, ellos no me van a creer. La presuposición y los ataques espirituales que el ser humano recibe en su mente, ellos no me van a creer. Es decir, ¿para qué me vas a mandar tú si ese pueblo no me va a creer? Éxodo 4:1 dice, Moisés volvió a preguntar,
¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? Entonces uno hay veces presupone cosas que no son. Y muchas veces uno se descuida, y más que descuidarse, falla uno en no creer en los poderes de Dios, que Dios es omnipotente, que Dios tiene el poder. Si Dios te ha llamado a hacer algo es porque Dios te va a respaldar y Dios te va a ayudar. Y dice la Sagrada Escritura que Dios nos dio la mente de Cristo y Dios nos ayuda. Y aunque la empresa sea difícil y que sea imposible, tienes a Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la Sagrada Escritura. Sin embargo, hay veces decimos, no, eso no me cree, nadie me cree. Ahora, fallamos mucho en nuestro mal testimonio, pero muchas veces nosotros tenemos baja autoestima. Además de la baja autoestima, pues no vamos a creer que Dios va a estar con nosotros. Y viene entonces una pérdida de fe, pérdida de credibilidad. No hay una confianza verdaderamente puesta en Dios. Una tercera excusa que Moisés le dice, como las dos anteriores fallaron, Moisés va a utilizar otra excusa. No soy capaz, yo no puedo. Yo definitivamente, Señor, manda a otro porque yo realmente no estoy preparado, yo no quiero hacerlo, yo no puedo hacerlo, yo no soy capaz. En Éxodo 4:10, Moisés lo expresa, dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Recuerden que algunos dicen que en la historia cuenta que Moisés era tartamudo. Yo, Claudio, era tartamudo. Llegó a ser emperador de Roma. Otro que era tartamudo era Sócrates, el filósofo. Dicen que él hablaba frente al mar porque tenía dificultades para hablar. Hay personas que dicen, no soy capaz. Ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, el hijo del pastor australiano Nick, que nació sin brazos, nació sin piernas. Él podría decir, yo no soy capaz. Y sin embargo, cómo Dios lo ha utilizado de una manera impresionante, sin piernas y sin pies. Ser un instrumento de Dios, cómo ha llevado la palabra del Señor, cómo ha motivado a muchísima gente a vivir y a ser agradecido con Dios. Hay veces decimos, no soy capaz. Y la cuarta disculpa es que vaya otro. Yo lo apoyo, pero que vaya otro, Señor. No soy yo, escoge, Señor, a otro, yo no voy. Éxodo 4:13 dice, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Te lo ruego, envía a otra persona, no soy yo. Y eludimos nuestra responsabilidad. Eludimos nuestra responsabilidad con Dios, eludimos nuestra responsabilidad con nuestro cónyuge, eludimos nuestra responsabilidad con nuestros hijos, eludimos nuestra responsabilidad con el trabajo, eludimos nuestra responsabilidad con la iglesia, eludimos nuestra responsabilidad con la sociedad. Vivimos excusándonos, vivimos evitando, vivimos evadiendo completamente nuestros compromisos y nuestras responsabilidades. Y vamos a entrar a un segundo ejemplo, a un tercer ejemplo, que tenemos primero Adán, después Moisés. Y un tercer ejemplo es algo tremendo, es un llamado a un hombre que es Jeremías. La vida de Jeremías no fue fácil, y el ministerio de Jeremías fue también un ministerio complejo, difícil, durísimo. Sin embargo, Dios le va a hacer un llamado a Jeremías, y Jeremías asume ese compromiso y esa responsabilidad, pero hay momentos de dificultad profunda para el profeta Jeremías. Observen ustedes el llamado, en Jeremías 1, del 4 al 9, observen lo que Dios le dice. La palabra del Señor vino a mí, dice Jeremías. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Jeremías, que pensaba que para servir a Dios tenía que tener cierta edad y hablar bien. Él tenía alrededor de unos 20 a 25 años cuando Dios hace el llamado. Sin embargo, pues en ese tiempo, 20 a 25 años, era una persona supremamente joven. Y él nunca se imaginó que Dios le fuera a hacer el llamado, y Dios le hace un llamado espectacular. Sin embargo, él
Él no cree que esté capacitado por su corta edad. Además de eso, en el llamado, Dios le va a advertir que él no, que el pueblo de Israel no lo va a escuchar. Óigame muy bien, un ministerio tan tremendo, porque es un ministerio que también debe dolerle el corazón. Cuando uno es un instrumento de Dios y Dios lo manda a uno, pero el pueblo no lo va a oír, no lo va a escuchar, el pueblo no le va a responder. Recuerden que Israel es un pueblo terco, rebelde y obstinado. El pueblo de Israel se comportaba como un pueblo terco, rebelde y obstinado. Aún la iglesia de Cristo muchas veces es terca, rebelde y obstinada. Aún nosotros muchas veces hemos sido tercos, rebeldes y obstinados. ¿Eres tú terco, rebelde y obstinado? Que a pesar de que Dios ha tocado la puerta, te ha llamado N número de veces, tú no has querido asumir el compromiso y la responsabilidad de encontrarte con Dios, de tener un nuevo nacimiento, de tener una nueva vida. Y observen lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 7, 27, 28. Tú les dirás todas estas cosas, le dice Dios a Jeremías, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. Entonces les dirás, esta es la nación que no ha obedecido la voz del Señor su Dios, ni ha aceptado su corrección. La verdad ha muerto, ha sido arrancada de su boca. Miren lo que dice aquí la palabra, esta es la nación que no ha obedecido la voz del Señor tu Dios. ¿Cuántas veces no hemos obedecido la voz de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y tú no le has obedecido, yo no le he obedecido y todos hemos fallado por no obedecerle a Dios? Además, dice que no ha aceptado su corrección. Dios ha querido corregirnos, ha querido dirigirnos y no hemos aceptado su corrección. Dice, la verdad ha muerto. ¿Cómo será en aquellos días? Cuando la palabra de Dios dice, que también está escrito, que el hombre deseará escuchar la palabra, es decir, la verdad, y no habrá quien la dé. Dice que la gente irá al norte, irá al sur, irá al oriente, irá al occidente, y no habrá quien dé la palabra. La verdad ha muerto, ha sido arrancada de su boca. El ministerio de Jeremías era tan fuerte y tan complejo, que además de eso le prohibió casarse y tener hijos en esa tierra. Imagínense ustedes el profeta con ese llamado que Dios le ha hecho, en donde el Señor le prohíbe casarse y no tener hijos, lógicamente con un propósito específico que tenía Jeremías. En Jeremías 16, versículos del 1 al 4 lo registra, dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, no te cases, ni tengas hijos ni hijas en este lugar, porque así dice el Señor en cuanto a los hijos y las hijas que han nacido en este lugar, y en cuanto a las madres que los dieron a luz, y los padres que los engendraron en este país, morirán de enfermedades horribles. Nadie llorará por ellos, ni los sepultará. Se quedarán sobre la faz de la tierra como el estiércol. La espada y el hambre acabarán con ellos, y sus cadáveres servirán de alimento para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Tremendo, complejo, difícil, y momentos aciagos vivía el pueblo de Israel. Y ojo con esto, Jeremías se sintió fatal. Jeremías se deprimió, hubo momentos de depresión profunda en la vida del profeta, y aún desalentado, la gente no le hacía caso, no lo creía, no aceptaba la palabra de Dios, igual que estamos en el siglo XXI y todavía la gente no ha querido recibir a Jesucristo en su corazón. Ese va a ser el juicio, y lo repito, ese va a ser el juicio de la sexta dispensación. Lo que Dios nos ha demandado es que nosotros recibamos y creamos en su Hijo Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, que creamos que Él, siendo Dios, se hizo hombre por nosotros, que creamos que Él murió por ti, por mí, por los pecados de la humanidad para pagar la consecuencia del pecado del hombre, que el pecado trae muerte. Ciertamente morirás, y Jesús va a morir por ti, el justo por los injustos, el justo por los pecadores, va a morir por nosotros, y resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. La humanidad no ha querido creer en Jesucristo, la gente no quiere saber nada de Dios, la gente quiere vivir apartada de Dios, la gente quiere vivir en sus farras, la gente quiere vivir en sus fiestas, la gente quiere vivir apartada de Dios, la gente quiere con su ideología de género, pensando que eso la va a salvar. O vivamos y comamos, bebamos y disfrutemos y gocémonos la vida, porque el tiempo de esta actividad va a terminar, no, Señor.
Acuérdense cuando tengamos que encontrarnos en la presencia de Dios y en la presencia de Cristo, y Él nos exija, y más que va a mirar si hay frutos en nuestras vidas. Y como no hay frutos y pura hojarasca, dice que prenderá fuego, separará el trigo de la cizaña, y la cizaña será quemada, hojarasca. El domingo pasado trabajamos sobre las hojas y el fruto. Mucha gente tuvo follaje. Las hojas representan la brevedad de la vida y como mucho a las hojas se secan rápidamente y serán lógicamente quemadas en su debido tiempo. Complejo, complejo. Y la luz vino al mundo y la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Miren lo que registra la palabra de Dios, el desaliento y la dificultad que tenía Jeremías. En Jeremías 4, versículo 19, y en Jeremías capítulo 8, versículos del 18 al 23, reza lo siguiente. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! Me retuerzo de dolor, dice el profeta. Mi corazón se agita. ¡Ay, corazón mío! No puedo callarme. Puedo escuchar el toque de trompeta y el grito de guerra. Y capítulo 8, Jeremías 8, 18 al 23 dice, la aflicción me abruma, mi corazón desfallece, el clamor de mi pueblo se levanta desde todos los rincones del país. ¿Acaso no está el Señor en Sión? ¿No está allí su rey? ¿Por qué me provocan con sus ídolos, con sus dioses inútiles y extraños? Pasó la cosecha, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Por la herida de mi pueblo estoy herido. Mire qué palabra tan tremendo. Por la herida de mi pueblo estoy herido. Estoy de luto. El terror se apoderó de mí. ¿No queda bálsamo en Galaad? ¿No queda allí médico alguno? ¿Por qué no se ha restaurado la salud de mi pueblo? ¿Por qué no se ha restaurado la salud de la humanidad? ¿Por qué no se ha restaurado el paso, la sanidad pronta de esta vacuna? Fíjense que ahorita ya hay rebrotes nuevamente en Corea del Sur, en Europa. Está volviendo nuevamente a recrudecerse el problema del virus del COVID. Aquí estamos muriendo, aquí ha muerto mucha gente. El pasado fin de semana, solamente el sábado, hablaron de 400 muertos más. Es impresionante la gente que se está muriendo por el COVID. ¿Por qué no se ha restaurado la salud de mi pueblo? Preguntémonos, busquemos respuestas. Volvamos a Dios. Llenémonos de su presencia. No tenemos excusas para no hacer lo que Dios quiere. Y miren que Dios hizo un llamado a Jeremías, no fue cualquier llamado. Y miren cómo Jeremías no eludió su responsabilidad, aunque él al principio dijo, yo soy muy joven, yo no sé hablar, también argumentó. Sin embargo, cumplió el ministerio, no tuvo hijos, sabiendo que en el ministerio que él iba a proclamar no lo iban a escuchar. Muchas veces nosotros somos atalayas. Anunciamos las buenas nuevas para aquel que verdaderamente acepta la verdad de Dios y quiere verdaderamente ser salvado. Como cuando Jesús le increpa al pueblo de Israel, que a mí me impacta mucho esas palabras, que Dios le recrimina al pueblo de Israel cuando le dice las prostitutas y los escribas van por delante de ustedes. ¿Qué significa? Que las prostitutas y los escribas han creído en Jesucristo. La samaritana creyó en Jesucristo. María Magdalena, la prostituta, creyó en Jesucristo. Y aún dice, las prostitutas y los escribas van por delante de ustedes. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios se pronuncia para todos, pero aquellos que aceptan la verdad, aquellos que creen en Dios y verdaderamente son tocados por Dios y tienen ese encuentro con Dios y nacen de nuevo, pues el nombre de sus será escrito en el libro de la vida con un nombre que Dios le da a cada uno. Estamos en el siglo XXI, estamos a portas de la culminación de la sexta dispensación. Vuelvo a repetirlo, observen las señales de los últimos tiempos, observen cómo ha crecido la sodomía, la corrupción, la injusticia, la maldad sobre la tierra. Todo lo que está sucediendo en el mundo, la lucha ya de Estados Unidos, el resurgimiento, pues el surgimiento de China como potencia, Gog y Magog, lo que la palabra de Dios va a revelar más adelante, y todo lo que va a haber de un gobierno mundial diferente, donde va a haber una crisis económica mundial y donde va a ser el preludio de la iniciación del anticristo. Pero anhelamos nosotros los cristianos la segunda venida de nuestro Creador, de Cristo Jesús.
Rey de reyes, Señor de señores. Todo esto está aconteciendo y todo esto hay que observarlo y todo esto hay que mirarlo y todo esto hay que estudiarlo y todo esto hay que también darlo a conocer. Por último, vamos a abordar el tema del paralítico de Betesda. Juan 5, del 2 al 9 registra: había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar allí, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió el paralítico, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? El paralítico le habló del estanque. El paralítico se excusó, dijo: no tengo a nadie que me meta en el estanque. No tengo a nadie que me meta en el estanque. No tengo a nadie que me quiera. No tengo a nadie que me ame. No tengo a nadie que me ayude. ¿Cuántas excusas y cuántas veces lo hemos argumentado? Si tenemos a Dios. Este hombre, el paralítico de Betesda, se excusó. Y aunque su excusa aparentemente era muy lógica y era buena, en el fondo era conformismo. Jesús no pierde tiempo con nuestras excusas. Jesucristo y Dios no pierde tiempo con nuestras excusas. Si queremos en un momento que todo cambie, y que todo cambió a este paralítico, Dios lo sanó. Porque sí tenemos a alguien que se preocupa por ti y por mí, que es Dios. Pero tenemos que buscarlo. Tenemos que someternos también a Él, a su verdad, a su amor. Qué bonito. Él nos trae con lazos de amor. Pero el hombre rechaza el amor de Dios y el amor de Jesucristo. Por eso vendrá el juicio para estas generaciones. No tenemos excusa para no avanzar. Entonces, haciendo un resumen con Adán, en la época de Adán, Adán eludió su responsabilidad con una excusa. No tenemos excusas para no ser sinceros con Dios. Tenemos que ser valientes y asumir el costo de nuestras decisiones y ser sinceros con Dios. El caso de Moisés, no tenemos excusas para no obedecer a Dios. El caso de Jeremías, con Jeremías no tenemos excusas para no hacer lo que Dios quiere. Y con el paralítico de Betesda no tenemos excusas para no avanzar. Conclusión. Iglesia, las excusas nos paralizan, hacen que no podamos avanzar. ¿Cuál es tu excusa? Aparentemente es lógica tu excusa, ¿es buena? Nuestro tiempo en este mundo es poco, es breve, como la hojarasca, las hojas son breves. Tenemos que aprovecharlo. Un día estarás delante de Dios y en ese momento sí que no habrá excusas. No eludas más tu responsabilidad, no eludas más tu responsabilidad con Dios. Por favor, busquemos a Dios de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra con toda nuestra alma. Por favor, dejemos nuestra mala conducta, que haya frutos dignos de arrepentimiento. Por favor, que busquemos, que seamos esos sacerdotes espirituales en nuestras casas y en nuestros hogares, que oremos individualmente, que oremos en pareja, que oremos en familia, que oremos congregacionalmente, que seamos testimonios de Cristo donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. Que vivamos el cristianismo, que pongamos en práctica lo que Jesús nos enseña. Verdaderamente Dios nos manda, por ejemplo, a ser discípulos. ¿Y cuántos discípulos has hecho para Cristo? Aún el primero que tiene que hacerse discípulo de Cristo eres tú. ¿Cómo voy a ser discípulo si tú no eres un discípulo de Jesús? Ya deja de evadir tu responsabilidad de encontrarte con Dios. Deja de dar excusas. Deja de dar excusas para ir y congregarte, para estudiar la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios. Hace poco yo les repetí a ustedes que me llamó la atención muchísimo un escrito que dejó en Facebook, lo publicaron, de William Craig. William Craig es uno de los grandes apologistas que aún continúa vivo en los Estados Unidos, y él decía: a nuestros hijos ya no basta con únicamente las historias bíblicas. Necesitamos saber apologética, necesitamos conocer de Cristo, necesitamos conocer de Dios. El domingo hablábamos de la necesidad tan grande de ser productivos y eficaces, que tenemos que crecer en las virtudes
en todo lo que Dios, en unas cualidades, 8 cualidades. Debemos crecer en la fe, en la virtud, en el entendimiento, en la constancia, en el dominio propio, en la devoción a Dios, en el afecto fraternal y en el amor. Si ustedes crecen de esta manera, dejarán de ser improductivos e ineficaces. Y dice que creceremos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y se nos abrirán las puertas de par en par y seremos pues lógicamente llenos de su presencia. Que debemos nosotros agradar a Dios, que tu vida fue creada para agradar a Dios, para que demos fruto en toda buena obra, para que crezcamos en el conocimiento de Dios, para que podamos vivir con paciencia toda esta situación hasta que Él regrese a su iglesia, fortalecidos por el poder de su fuerza, por el poder de su palabra, por el poder del Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Por qué nos excusamos tanto? Oye, iglesia, hoy es el día de romper toda excusa delante de Dios, comprometernos a obedecerle, servirle sin condiciones, servirle sin reservas, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. ¿Por qué no le sirves a Dios? Oye, es impresionante lo que ocurre uno muchas veces como pastor, pues ocurre. Hay veces las personas están tan aferradas a la bendición de Dios que miran en la bendición de Dios. Entonces, hay gente que está pidiendo muchas veces trabajo, pide por ahí un ejemplo. Pedimos trabajo y vivimos tiempo orando, trabajo por trabajo. El Señor les concede la petición, les da el trabajo y después la gente se olvida de Dios. No tengo tiempo para servirle, tengo mucho tiempo, mucho trabajo y dejamos de servir al Dios Todopoderoso. Ahí es donde miramos el interés y usufructuamos nuestra relación con Dios. Nos aferramos a la bendición, buscamos la bendición, pero no buscamos a la persona dadora de las bendiciones que es Dios. Y buscamos excusas. Y ya no tenemos tiempo, ya no tengo tiempo para servirle a Dios. Y si Dios se está sirviendo, ya no tengo tiempo. Estás centrado en el mundo como si te sacaran. ¿Qué ocurre? No tenemos excusas delante de Dios. Él lo dio todo por ti y por mí. Nosotros tenemos roles que tenemos que desempeñar y tenemos que ser responsables en todos los roles. Tú tienes un rol como hijo de Dios, tienes un rol como esposo, como esposa, tienes un rol como papá, como mamá, tienes un rol en el trabajo, tienes un rol en la iglesia, tienes un rol en la sociedad. Y en todos esos roles tenemos que responder y Dios nos va a ayudar. ¿Por qué no vamos a servirle con todo, sin reservas y sin condiciones? Tenemos 2 opciones. Seguir con alguna excusa y engañarte a ti mismo, o romper tu corazón delante de Dios y pedirle perdón por las excusas que hemos tenido. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora nuevamente venimos delante de ti a pedirte perdón. Perdón porque nosotros nos hemos disculpado, perdón porque nosotros nos hemos excusado, perdón porque nosotros te hemos evadido, te hemos eludido. Te pedimos perdón, Padre bendito del cielo, porque hemos sido un desastre en el manejo de nuestras vidas y hemos estado rechazando tu palabra, rechazando tu verdad, rechazando completamente el mandato que tú nos has dado. Oro también por los hombres para que asumamos el liderazgo que tú nos has dado, que ya no más excusas. No más excusas a no ser los sacerdotes de nuestras casas, no más excusas para no estudiar la palabra, no más excusas para profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, no más excusas en crecer en esas cualidades que hablábamos el domingo, en la fe, en la virtud, en el entendimiento, en la constancia, en el dominio propio, en la devoción a Dios, en el afecto fraternal y en el amor. Si esas cualidades crecen en ustedes, aumentará el conocimiento de Dios y dejarán de ser improductivos e ineficaces. Perdónanos, Señor, porque no hemos dado fruto. Perdónanos, Señor, porque evadimos todo. Perdónanos, Señor, porque siempre hay una excusa para cuando tenemos que ir a la iglesia, para cuando tenemos que ir a un ministerio, ya sea de casados, ya sea de TMT, ya sea ministerio de hombres de bien, de mujer integral. Excusas. Tenemos ahorita una cantidad de medios para estudiar tu palabra y no lo hacemos. Perdónanos, Señor, por estar tan lejos de ti. Y perdónanos, Padre bendito del cielo. Limpia nuestro corazón, Padre bendito del cielo, de todo lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Perdónanos cuando le hemos echado la culpa a otros y hemos buscado chivos expiatorios. Perdónanos cuando no hemos sido sinceros delante de ti. Perdónanos cuando no hemos sido valientes y esforzados y cuando verdaderamente no hemos tenido carácter para aceptar nuestras propias decisiones, aún nuestras malas decisiones. Perdónanos, Padre bendito del cielo, cuando nosotros no te hemos obedecido. No tenemos excusas para no obedecerte.
Perdónanos, Padre bendito del cielo, cuando no hacemos lo que tú quieres. Aún tú tienes un llamado, aún el llamado que hiciste a Jeremías, con ese sacrificio y con esos momentos tan complejos que tuvo Jeremías. No podía casarse, no podía tener hijos e hijas en esa tierra. Nadie lo iba a escuchar. Ese pueblo no lo iba a responder porque era un pueblo terco, rebelde y obstinado. Perdónanos por ser un pueblo terco, rebelde y obstinado. Y perdónanos, Señor, porque no tenemos excusas para no avanzar. Perdónanos, Señor, nuestras vidas. Y pido, Señor Dios mío, que nos llenes de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Quiero hacer un llamado a aquella persona que quiera verdaderamente recibir el mensaje de la palabra, que quiera cambiar sus vidas, ser transformado por el poder de Dios. Y quiero pedirte que es necesario que tú recibas a Jesucristo y es necesario pedirle a Dios que nazcas de nuevo, que Dios toque tu corazón, que tú tengas un encuentro personal con Cristo. Para hacerlo, quiero invitarte a que tú recibas a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche yo confieso con mi boca y creo con mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste en tu cuerpo con todas mis enfermedades, con todas mis dolencias, con todos mis pecados, para darme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste el tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora, me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, por toda mi incredulidad, por todas mis excusas, por buscar chivos expiatorios, por fallarte tanto, por eludirte tanto. Y te pido, Señor, perdón por todos mis pecados, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta noche te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Quiero invitarte para que tú comiences a hacer los cursos. Allí aparecen en página de la iglesia, Casa sobre la Roca, aparecen también todos los cursos para que tú crezcas, para que te vincules y para que continúes en ese crecimiento de la palabra de Dios, que habite corporalmente la palabra de Cristo con toda su sabiduría y en todo vuestro ser. Por último, voy a hacer la oración por todas las personas que diezman, ofrendan, que hacen sus donaciones para el sostenimiento de la iglesia y para también ayudar al sostenimiento de todos los hogares de Casa sobre la Roca, 400 niñas que se tienen en los hogares. Oremos por esos diezmos y ofrendas. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por cada persona que diezma y ofrenda. Que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar. Es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. No te disculpes ni te excuses con Dios frente al diezmo y la ofrenda, porque esto es bendición de Dios y es obediencia de Dios. El diezmo es un asunto espiritual, no económico. Que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.